Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de San Juan. San Juan capítulo 4, versículo 5. Dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 4, versículo 5. Vino, pues, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias, Señor, por darnos a Jesús. Gracias por la obra del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por su amor, su bondad y su misericordia. Padre, gracias por los amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos siguen en cualquier lugar del mundo. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, habilítenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Se lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos trabajando con la serie Jesús en mi casa, la segunda parte de la serie que tiene que ver con el Nuevo Testamento. En el tema anterior hablamos de Zaqueo. Hoy trabajaremos con la samaritana. Recuerde que la serie Jesús en mi casa presenta la persona de Jesús envuelto en los quehaceres de la vida humana. Jesús buscando al pecador, Jesús participando con sus hijos. En el tema anterior tuvimos la linda experiencia de ver a Jesús en la casa de Zaqueo. Hoy veremos a Jesús en Sicar, cerca de la casa de la samaritana, y las maravillosas experiencias que ocurren, los acontecimientos maravillosos con la presencia de Jesús en Samaria, en esta ciudad llamada Sicar. La pregunta entonces, ¿quién fue la samaritana? La samaritana es una dama que vive en Sicar. Sicar significa borracho, así que ella vivía en la ciudad de la borrachera. Tiene un encuentro con el Señor Jesús en lo que se conoce como el pozo de Jacob, al mediodía, momento que nadie buscaba agua. Esta samaritana entonces tiene la maravillosa experiencia de encontrarse con el Señor. En el capítulo 4, versículo 7 y versículo 9 de San Juan, mire usted lo que dice la Biblia. San Juan capítulo 4, versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Ya conocemos la relación mala entre judíos y samaritanos. Los discípulos fueron a comprar comida, Jesús quedó solo en el pozo y la samaritana viene a buscar agua. Ahora Jesús le pide y le dice, dame de beber. Y aquí comienza un diálogo sumamente interesante, pero recuerde que veremos más detalles de la samaritana más adelante. Ahora nos interesa específicamente saber quién es esta mujer. Tres cosas. Vimos la introducción. Ahora tenemos que trabajar con quién fue la samaritana. Número 2, Jesús y la samaritana. Y número 3, los resultados de la entrevista de Jesús con la samaritana. Recuerde esta frase, toda vez que el Señor tiene un encuentro con alguien, ese alguien se convierte en un misionero o una misionera. El resultado de un verdadero encuentro con Dios es que se produce un misionero, una misionera. En el capítulo 4, versículo 15 al 18, veamos detalles de la samaritana. Dice a San Juan capítulo 4, versículo 15 al versículo 18. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá.
Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. 5 maridos has tenido. Revisemos tu vida, muchacha. Pongámonos en perspectiva, pongamos las cosas en su lugar. Te has encontrado con el Salvador de los pecados. Necesitamos saber cómo anda tu vida en relación con Dios. Y mire usted lo que sigue diciendo el versículo 29. Dice, capítulo 4, versículo 29, dice la samaritana, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿Quién es la samaritana? ¿Quién fue la samaritana? Una mujer pecadora. Versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, he aquí este hombre, mire qué interesante dice, diciendo, me dijo todo lo que he hecho. ¿Quién es la samaritana? Una mujer pecadora. ¿Con quién se encontró la samaritana? Con Cristo Jesús. ¿Qué pasa cuando un pecador tiene un verdadero encuentro con Cristo Jesús? Se convierte en un misionero. Inmediatamente termina el diálogo de la samaritana con Jesús, corre a la ciudad a decirles que encontró a un hombre que le dijo todo lo que había hecho y hace la pregunta, ¿no será este el Cristo? Pero ya veremos más adelante, cuando en el versículo 25 y 26 Jesús le dice a ella que Él es el Cristo, el Mesías. Ella dice, sé que ha de venir el Cristo, el Mesías llamado el Cristo, cuando Él venga, nos enseñará todas las cosas. Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Nos interesan 2 cosas en este momento. Número 1, identificar la samaritana en el aspecto de una pecadora. Y número 2, cómo Cristo busca al pecador y qué ocurre cuando Cristo se encuentra con el pecador. Una pregunta cabe aquí, ¿qué ocurre cuando el ser humano se encuentra con Dios? En las experiencias en el Antiguo Testamento, descubrimos lo que ocurría cuando un pecador se encontraba con el Señor. Por ejemplo, en el libro de Isaías, Isaías tiene una maravillosa visión y ve a Dios sentado en su trono y ve delante de él serafines, seres resplandecientes o los ardientes que tienen 6 alas. Leamos el incidente. Isaías capítulo 6, versículo 1 hasta el versículo número 7. Ponga cuidado, recuerde, la fórmula es la siguiente. Un verdadero encuentro con Dios produce un misionero. Un verdadero encuentro con Dios hace posible que nazca un mensajero de Dios o una mensajera de Dios, como veremos con la samaritana. Vayamos a Isaías 6, versículo 1 al 6. Mire el incidente, dice el versículo 1. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Isaías está viendo al Padre Celestial sentado en su trono, y delante de él los serafines. Tiene un encuentro, tiene una experiencia con Dios. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Dice Isaías, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Cuando usted tiene un encuentro con Dios, se siente pecador o pecadora.
se siente verdaderamente en la situación en la cual está. Cuando la samaritana se encuentra con Jesús, Él le dice, si tú supieras quién te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te darías agua viva y jamás tendrías sed. Dame de esa agua, ve, llama a tu esposo. En otras palabras, ¿tú quieres el agua de la vida? Sí, resolvamos tu problema de pecado. No tengo marido. Bien has dicho, 5 has tenido, el que tiene ahora no es tuyo tampoco. Esto has dicho con verdad. Señor, me parece que tú eres profeta. Y ahí comienza el diálogo. Cuando hay un encuentro con el Señor, inmediatamente se produce un cambio. El arrepentimiento, cambio de la mente, se reconoce la situación en la que uno está. Se descubre la situación peligrosa de pecado en la que la persona se encuentra. Isaías entonces clama diciendo, ay de mí que soy hombre pecador, porque habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y dice la Biblia, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Mientras esta escena se está dando, el Padre Celestial está en silencio, está callado, no dice nada. Se presenta a Isaías, Isaías delante de la presencia de Dios reconoce que es pecador, identifica su problema de pecado. El serafín viene con unas tenazas y un carbón encendido y le toca los labios y le dice, muy bien, ese es tu problema, ya está resuelto. Y ahora habla Dios. Mire qué cosa linda. Isaías capítulo 6. Mire qué belleza, cómo comienza Dios y cómo se introduce el Señor. Versículo 8. Dice el versículo 8, después oí la voz del Señor que decía, después de que vio a Dios sentado en su trono, después que vio los serafines, después que se reconoció pecador, después que el serafín vino con las tenazas y el carbón encendido y le tocó la boca. Después de eso habló Dios. Y pregunta a Dios, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Necesitamos un mensajero o una mensajera, necesitamos a alguien para enviar en nombre nuestro. Entonces respondí yo, dice Isaías, heme aquí, envíame a mí. Cuando una persona es enviado o enviada de Dios, siempre tiene un encuentro con Dios. El hombre o la mujer que es enviado de Dios tuvo una entrevista con Dios. Y allí hay mucho que decir en griego, pempo, apostelo, la entrevista y luego salir para cumplir la misión. Sigue diciendo la Biblia, y dijo, anda, y di a este pueblo, oíd bien, y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Ahora, Isaías está recibiendo las órdenes del Dios Todopoderoso para cumplir la misión después que reconoce que es un pecador, después que le quitan su pecado, después que se reconcilia con Dios. ¿Tu problema es ese? Sí, vamos a resolverlo. Ahora, ¿estás listo? Sí, Señor, envíame a mí. Pues entonces vamos, dile, háblale, cuéntale. Versículo 10, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Cuando tenga tiempo, lea el capítulo 1 de Isaías para que vea en qué situación espiritual estaba el pueblo. Hasta dónde habían caído, hasta dónde habían descendido. Sin embargo, Dios viene y se presenta a Isaías
para que Isaías vaya a anunciar en su nombre arrepentimiento y perdón. Cuando usted lee el libro de Isaías, descubre cosas maravillosas. Capítulo 1 hasta el capítulo 39, encuentra la situación del pueblo. Capítulo 40 hasta el 66, descubre la belleza del Mesías. Una belleza, y cuando usted lee los poemas de Dios, capítulo 42, capítulo 49, capítulo 50, capítulos 52 y 53, cuando descubre esos poemas de Dios, usted queda anonadado de la manera hermosa y maravillosa como Dios trabaja con sus hijos y cómo se ocupa y se encarga de resolver el problema del pecado. El diálogo entre el Padre y el Hijo, el diálogo entre Jehová y el ungido, el Mesías, y cómo aparece, capítulo 42, el siervo sufriente, cómo Dios resuelve el problema del pecado. Dios buscando al pecador, Dios buscando misioneros para que anuncien al pueblo su pecado y para que le llamen al arrepentimiento. Repito, si hay un verdadero encuentro con Dios, si hay una verdadera experiencia con Dios, se produce y aparece un misionero. Y eso está pasando con Isaías. Llama la atención, versículo 11 al 13, mire lo que dice la palabra de Dios. Isaías capítulo 6, estamos a versículo 11 al 13, dice, y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Si es un enviado, hay una experiencia de entrevista entre el enviador y el enviado. Jesús dijo que era el enviado de Dios. Moisés dijo que era enviado de Dios. Juan el Bautista, enviado de Dios. Enviado, pempo apostelo en el Nuevo Testamento, significa que se establece una entrevista, un diálogo. Ahora Dios dice, ¿a quién enviaré? Isaías dice, envíame a mí. Mira, ve y dile. Y entonces Isaías le pregunta a Dios, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo lo van a estar arrasando y destruyendo? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero, como el roble y como la encina, que al ser cortada aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Un mensaje doloroso, un mensaje terrible, un mensaje de destrucción, sin embargo, un mensaje de esperanza. Alabado sea el nombre de Dios. La maldad había llegado tan bajo, tan lejos, tan profunda, tan espantosa, que Dios tiene que anunciar y presentar a través de Isaías las consecuencias de su pecado. Lea el libro de Isaías, lea el libro de Jeremías, lea el libro de Ezequiel, lea el libro de Daniel, los 4 profetas mayores, para que entienda, para que conozca, comprenda y entienda lo que se está desarrollando, hasta dónde llegó el pueblo, cuán bajo cayó el pueblo, por qué le vino lo que le vino. Repetimos, toda persona que tiene un encuentro genuino, real con Dios, se convierte en un mensajero o mensajera de Dios, un enviado o una enviada de Dios. Otro ejemplo del Antiguo Testamento, Job. El libro de Job es una pieza literaria muy famosa, pero cuando usted estudia el libro, después que Job tiene sus problemas de salud, después que lo pierde todo, entonces Job da sus discursos. Y en sus discursos se queja, acusa a Dios, y en sus discursos plantea su punto de vista, y llega al punto de atreverse a decir, si yo supiera dónde está su silla, iría a alegar mi asunto.
En el capítulo 38, entonces, Dios viene para hablar con Job y se limita a Dios a hacer preguntas. Cuando terminan las preguntas, en el capítulo 42, mire usted la reacción de Job. Ponga cuidado. Recuerde, cuando la persona tiene un encuentro verdadero, un encuentro real con Dios, se produce un misionero. Si no se ha producido un misionero, un mensajero o mensajera de Dios, entonces hay que revisar si se ha producido un verdadero encuentro. Porque una cosa es tener un encuentro, una experiencia con Dios, y otra cosa es haberse aprendido algunas doctrinas que nos enseñaron. En el mismo libro de Isaías donde estamos, Dios hace un reclamo. Mire lo que dice el capítulo 29 de Isaías, el versículo número 13. Dice el verso 13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Cuando usted solo conoce los mandamientos de los hombres acerca de Dios, entonces no hay un encuentro real y genuino con Dios. No es lo mismo oír hablar acerca de Dios que tener un encuentro con Él. Cuando Pablo se encontró con el Señor camino a Damasco, su vida ya no fue igual. Todo cambió. Ahora Dios viene para hablarle a Job. Discutió con sus amigos, se defendió y ahora viene Dios para hablarle a Job. Y después que Dios le habla, mire usted la reacción de ese hombre que era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, de ese hombre a quien el mismo Dios recomienda. Ahora mire lo que pasa cuando el ser humano verdaderamente se encuentra con Dios. La samaritana se encontró verdaderamente con Dios, con Emmanuel. La samaritana conoció, comprendió y entendió a Jesús y se convirtió en una misionera. Mire qué cosa linda ahora. Job, capítulo 42, versículo 1 hasta el versículo número 6. La respuesta de Job a Dios después que Dios se le apareció y le habló. Es interesante conocer, comprender y entender lo que Job está diciendo. Aquí viene el discursito de Job. Job capítulo 42, versículo 1 al versículo 6. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Job le está hablando a Dios, un diálogo, un encuentro, una entrevista, una conversación. Y dice Job, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, dice Job, yo hablaba lo que no entendía. Job está abriendo su corazón. Yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Los verbos son interesantes. No entendía, no comprendía. Conocer, comprender, entender. Conocer, recibo la información. Comprender, soy capaz de explicar la información. Entender, estoy viviendo la información que comprendí. Las personas conocen la doctrina, las personas comprenden la doctrina, pero la gran pregunta es, ¿están las personas viviendo la doctrina? Y ahí está el punto. Cuando la samaritana se encuentra con el Señor Jesús, conoce la doctrina,
conoce la lección de vida, conoce el mensaje de salvación. Cuando la samaritana lo escucha, lo conoce. Ahora lo comprendió y salió a predicarlo. Y no le importó el horario, no le importó la hora, no le importó su experiencia, no le importó quién ella era, ahora es otra persona. Se encontró con Jesús. Cuando usted tiene un encuentro genuino con el Señor Jesús, se produce el arrepentimiento, el cambio de la mente, el cambio de los patrones de pensamientos. Ahora la samaritana no estaba enfocada en ella, ahora se enfoca en Cristo Jesús. Por eso sale corriendo a la ciudad cuando los discípulos llegan. Deja el cántaro porque ahora el agua que le llena su ser no es el agua del pozo de Jacob. Ahora el agua que llena su ser es el agua del manantial de vida de la patria celestial que es Cristo Jesús. Ya no puede estar callada, ya no puede estar en silencio, porque el agua de vida produce vida y usted no puede guardarla, tiene que abrir la boca para que el agua de vida salga y se comparta con los demás. Y usted preguntará, ¿y quién es este agua viva? Una buena pregunta. ¿A qué se refiere esta agua viva que tiene Jesús? ¿De quién estaba lleno Jesús? Y mire usted qué cosa linda. San Juan, capítulo número 7. Mire lo que dice el Señor Jesús. La Biblia es maravillosa. La Biblia es maravillosa. La Biblia es maravillosa. San Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. ¿De quién estaba lleno Jesús? Del agua de vida. ¿Qué le dio el Señor Jesús a la samaritana? Agua viva. ¿Quién es el agua viva? Mire lo que dice Jesús. San Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. La samaritana recibe el agua viva, recibe la unción del Espíritu, y desde ese momento dejó de ser quien era y empezó a ser una persona nueva. Y sale disparada para la ciudad a anunciar que tuvo un encuentro con el Señor Jesús y a invitar a la gente que vengan a encontrarse con el Señor Jesús. La samaritana, la mujer de una vida extraña y rara, la paria de la sociedad, ahora se encuentra con Jesús y se produce un nuevo nacimiento. Ahora Job se encuentra con Dios y presenta su pequeño discurso. Job capítulo 42, versículo 3. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, no lo había vivido. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Cuando se le iluminó la mente a Job, cuando se encontró con Dios, cuando tuvo el diálogo con Dios, amigo, amiga, hermano, hermana, cuando se ocurre verdaderamente ese encuentro con Dios, se produce un cambio. No son argumentos, no son disquisiciones, no son elucubraciones, no, se produce un cambio. Ocurre un cambio. Y entonces Job dice, oye, te ruego y hablaré.
Te preguntaré y tú me enseñarás. Señor, antes de encontrarme con usted, pensé que sabía. Ahora que me encuentro con usted, descubro que sé nada. Señor, permítame preguntarle. Señor, permítame aprender de usted. Si usted lee el libro de Job, lo ve muy afanado, dando discursos y presentando sus defensas y levantando la voz, porque Job había aprendido muy bien la doctrina y la había guardado. Y parecido al joven rico, había estado guardando desde su juventud. Pero cuando el joven rico se encontró con Jesús, descubrió que verdaderamente su vida era una mentira. No conocía a Dios. No se había encontrado con Dios, aunque conocía la doctrina, pero no conocía al dueño de la doctrina. Qué tristeza, qué pena, qué dolor. Se perdió el joven rico, con todo y ser un muchacho bueno, con todo y obedecer los mandamientos, como dice él. Rechazó la salvación que es Cristo Jesús y se perdió. Ahora Job, que es un hombre perfecto y recto, temeroso y apartado del mal, que ha sido fiel a la doctrina que aprendió, que ha caminado conforme a lo que Dios estableció, ahora cuando se encuentra con la persona de Dios, descubre que está lleno de necesidades. Mire qué cosa linda. Oye, te ruego, y hablaré. Él había alegado, ¿dónde está la silla? Si yo encontrara la silla, el Señor diría hasta donde Él está y entonces me defendería y diría Ahí lo tiene, porque no habla ahora. Te preguntaré y tú me contestarás. De oídas te había oído, dice Job. Solo sabía de ti, Señor, lo que me contaron. Y fui fiel a lo que me contaron. Y obedecí lo que me contaron. Pero ahora que te veo, ahora que estoy delante de ti, ahora, Señor querido, ahora me doy cuenta que estoy lejos de la parada. Dice ahora, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Me gusta cuando Isaías dice, en el capítulo 6, una expresión muy parecida a esta de Job. Isaías capítulo número 6. Él dice en el versículo número 5, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Usted no puede ser igual después que ha visto a Dios. Usted no puede ser la misma persona después que ha visto a Dios. La samaritana no pudo ser la misma persona después que vio a Dios. Había sido una mujer pecadora, fornicaria, y ya hablaremos de la fornicación. Una mujer perdida, pero ahora se encontró con Jesús. Y después que usted se encuentra con Jesús ya no puede ser igual. Job capítulo 42, versículo número 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Y qué pasa cuando sus ojos ven a Jesús, cuando ven a Dios? Dice él, por tanto, me aborrezco. ¿Cómo? ¿Cómo es que un hombre perfecto y recto, temeroso y apartado del mal se aborrece? ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Ahora que mira a Dios, no se mira a sí mismo. Ahora que contempla a Dios, descubre todos sus defectos, sus imperfecciones, todas sus cosas raras. Es mirándole a Él cómo la vida se transforma.
Isaías capítulo 45, versículo 22, dice Dios, mirad a mí todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Mírame a mí, no te mire a ti. Mírame a mí, no mire a los demás. Mírame a mí. Jeremías capítulo 17, versículo 5. Maldito el varón que confía en el hombre. Pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Mírame a mí. Isaías miró al Señor. Ahora Job está mirando al Señor. La samaritana miró al Señor. Zaqueo miró al Señor. Y todo el que mira al Señor, entonces el Señor le transforma la vida. 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y uno de los dos se atrevió a mirar a Jesús. Y su vida fue cambiada. Mírame, dijo Pedro a aquel paralítico. Mírame. No tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Cristo Jesús, levántate y anda. Amigo, amiga, ¿a quién estás mirando? Porque si es verdad que estás mirando a Jesús, entonces tu vida será una bendición. Entonces, amigo, amiga, hermano, hermana, te convertirás en un mensajero, una mensajera de Dios. Pablo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pablo miró a Jesús. ¿Quién eres, Señor?, preguntó Pablo. Y Jesús le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Señor, ¿qué quieres que haga? Cosa linda. Después del discurso de Pedro en Pentecostés, la gente preguntó, varones galileos, ¿qué haremos? Cuando hay un verdadero encuentro con Dios, de adentro del ser sale la pregunta, Señor, ¿qué quieres que haga? Y ahora Job nos está diciendo, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Cómo es posible que se arrepienta un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Cuando Pablo se encontró con el Señor Jesús, en Filipenses capítulo 3 dice que en cuanto a la ley era irreprensible. ¿Y cómo es posible que un hombre que en cuanto a la ley es irreprensible, ahora se encuentra con el Señor Jesús y luego expresa que de los pecadores Él es el primero? Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 2 en adelante. Mas fui recibido por la misericordia, porque lo hacía por ignorancia y por incredulidad, perseguía a la iglesia. Y ahora reconozco que de los pecadores yo soy el primero. Una persona irreprensible, ahora es el primero de los pecadores. Job, perfecto y recto, temeroso y apartado del mal, ahora se aborrece y se arrepiente en polvo y ceniza. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo se explica esto? Me aborrezco. Interesante el significado de esa palabra, aborrecer. Me arrepiento en polvo y ceniza. No solamente una actitud de dolor, pero también un cambio de la mente. Ahora mi mente cambió, que veo a Dios, que conozco a Dios. Todos mis atributos, todos mis créditos caen al suelo, porque ahora estoy mirando al Señor. Amigo, amiga, necesitamos ver al Señor. Como lo vio Isaías, como lo vio Job, como lo vio Pablo, como lo vio la samaritana. Necesitamos ver al Señor. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Todo hombre o toda mujer que tiene un encuentro genuino, real con Dios, se convierte en un misionero. Su vida es completamente cambiada.
Y mire qué interesante se pone la cosa ahora. Después que Job da su discurso y se lo presenta al mismo Dios, entonces Dios le habla a Elifaz y le dice, lo que ustedes dijeron de mí no es verdad, como lo ha dicho mi siervo Job. Vayan donde él y él presentará oraciones en favor de ustedes y yo voy a oír la oración de Job. Mensajero de Dios, misionero de Dios. Mira lo que dice la Biblia, versículo 8 y versículo 9. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros. Y dice Dios, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Qué cosa linda. ¿Qué fue lo que Job dijo de Dios? Versículo 40, capítulo 42, versículo 1 hasta el versículo 6. No se defendió, no acusó, no reclamó, reconoció su condición delante de Dios y Dios lo autorizó. Dice el versículo 9, fueron pues Elifaz temanita, Bildad subita y Sofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo. Y dice, y Jehová aceptó la oración de Job. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Cuando volvemos a la samaritana, mire qué cosa linda. La samaritana sale disparada para la ciudad. La samaritana corre y entonces le dice a los hombres de Samaria el encuentro que ha tenido con el Señor Jesús. Versículo 29, San Juan capítulo 4. San Juan capítulo 4, versículo 29. ¿Quién fue la samaritana? Una pecadora que se convirtió en misionera de Dios. San Juan capítulo 4, versículo 29 dice ella, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿Quién estaba hablando? El Espíritu Santo a través de la samaritana. ¿Qué estaba saliendo de la boca de la samaritana? Agua viva. Porque en un pueblo pequeño, ¿quién no conoce los chismes de que una mujer se ha acostado con 6 hombres ajenos? Pero ahora no estaba hablando la samaritana, ahora estaba hablando el Espíritu a través de la samaritana. El cambio, la transformación. Y los samaritanos le creyeron, versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Amigo, amiga, no sé cuán santo o cuán pecador usted sea. No sé si sea como Isaías, de la descendencia real, como Job, un príncipe, un patriarca, un hombre muy rico. No sé si usted sea como Pablo, un erudito. No sé si usted sea como la samaritana, una pecadora. Una cosa sé, amigo, amiga, que si usted tiene un verdadero encuentro con el Señor Jesús, usted se convertirá en un mensajero o una mensajera de Dios, en un enviado o enviada de Dios, y los resultados no se harán esperar. Permítame terminar con una pregunta. La pregunta es, ¿acepta usted el desafío para convertirse en el mensajero o la mensajera de Dios? ¿Acepta usted tener un encuentro con el Señor para que su vida sea cambiada y transformada?
¿Acepta usted que, como lo hizo Dios con Job, como lo hizo Dios con Isaías, como lo hizo Dios con la samaritana, como lo hizo Dios con Pablo, acepta usted que Dios le haga una visita, que venga a su vida, que venga a su casa, que el Señor Jesús venga a su casa para convertirle en un instrumento del cielo, en un embajador de la patria celestial? Me gusta como Pablo lo dice en 2 de Corintios. En 2 de Corintios el apóstol Pablo nos habla de este santo privilegio que tenemos de representar a Dios. 2 de Corintios, capítulo número 8, es hermoso salir como el mensajero, salir como la persona que va a llevar el mensaje de Dios, la persona que presenta a los demás lo que Dios quiere que ellos reciban. Capítulo 5, versículo 20. Así que, dice Pablo, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Acepta la visita del Señor para que te convierta en un embajador del cielo, en una embajadora. Entonces levanta la mano conmigo y oremos al Padre. Querido Padre Celestial, levantamos la mano aceptando su visita a nuestra vida, aceptando su presencia en nuestra vida, para que el Espíritu Santo nos transforme, nos convierta en hijos e hijas del Rey Celestial y en embajadores de la patria eterna. Padre, como a Job, como a Isaías, Padre, como a la samaritana, como a Pablo, venga a nuestra vida, Señor, y cámbienos y transfórmenos para que a través de nosotros el Santo Espíritu llegue a las personas y se entreguen a usted, alcanzando así la salvación y la vida eterna. Dios querido, Padre eterno, se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús.